Vamos a continuar con nuestra ronda de comentarios. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos, que ayer, Rosendo, por fin sí terminaron las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Así mismo es, y terminaron como lo habíamos venido pronosticando. Pero voy a hablar primero, tengo ese tema, José Luis, porque definitivamente no se puede quedar, pero vamos a hablar primero de Argentina y lo que pasó ayer con Cristina Fernández, la vicepresidenta de ese país y 2 veces presidenta de Argentina entre el 2007 y el 2015. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, respaldó a Cristina. Dice que ha sido condenada una persona inocente. Según el presidente Alberto Fernández, Cristina es alguien a quien los poderes fácticos, y lo estoy citando textualmente, a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguida, a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y en mansiones de lujo los fines de semana. Eso lo dice a propósito de unos informes que salieron ahí, unos audios que se filtraron de unos jueces hablando de unos fines de semana. Se descubrió, lo publicaron en algunos medios y entonces ellos estaban diseñando una estrategia común para inventar una respuesta al tema. Ahora, ¿qué pasó ayer? Finalmente, después de un juicio que se extendió por muchos meses, Cristina Fernández, repito, fue presidenta entre el 2007 y el 2015, fue primera dama, mientras su esposo Néstor Kirchner fue presidente de Argentina. En la actualidad es la vicepresidenta de ese país y por consiguiente es también la presidenta del Senado de Argentina. De hecho, fue senadora antes de ser vicepresidenta. Ella fue condenada ayer, se le encontró culpable de asociación ilícita y por defraudación en contratos de construcción al Estado argentino. Dicen que según se le comprobó, según los tribunales, ella concedió unas 51 obras de construcción de carreteras a un empresario muy amigo de su esposa y amigo de ella, y contrato por valor de alrededor de $1.000 millones, y eso se ha considerado que se hizo de manera irregular. Ayer la declararon culpable. 6 años le cantaron, la fiscalía pedía 12, le cantaron 6, pero además la sentencia la inhabilita perpetuamente para ocupar cargos públicos en Argentina. Ella respondió inmediatamente ayer. Acusó a los tribunales que le juzgaron de ser un partido judicial, pero un poco más allá, lo acusó de ser una mafia judicial, y en respuesta dijo que como lo que quieren es meterla presa, ella en las elecciones del 2023 que vienen por ahí, no va a presentar candidatura a ningún cargo, ni a presidenta, que se supone que ella debería presentarse otra vez como candidata presidencial para las elecciones del 23 o para el Senado. Ella dice, lo que quieren es meterme presa, no voy a presentar candidatura a ningún cargo, porque no voy a poner a mi partido, el partido que me llevó 2 veces a la presidencia de la República y una vez a la vicepresidencia de la República, no lo voy a poner en la posición de que entonces lo ataquen porque llevan una candidata que está condenada judicialmente y que está de manera permanente inhabilitada según esta sentencia. Entonces yo no voy a presentar ningún cargo para que me metan presa. Claro, si la meten presa, ustedes deberán imaginarse lo que eso va a significar desde el punto de vista de la convulsión política en Argentina. Una situación que de hecho está complicadísima. Argentina es uno de los países de la América Latina con mayores problemas económicos, con una deuda casi impagable con el Fondo Monetario Internacional y una situación política totalmente caótica ahora mismo. Y con esta situación ahora
de Cristina Fernández se complica mucho más. ¿Cuál es la situación de ella? Ella puede apelar. Esta sentencia no es que va para la cárcel inmediatamente, eso va a ir ahora a casación si es que ella apela. Después de casación podrían llegar hasta la Suprema Corte de Justicia y sería después que se agote todo ese proceso y que la condena sea ratificada en todos esos escenarios que ella entonces debería caer presa. Parecería que eso no va a ocurrir, porque eso es un tema que se tardaría, de acuerdo con las informaciones que veo que llegan desde Argentina. Si ese proceso, si ellos apelan y se lleva todo hasta la Corte Suprema, eso tardaría incluso años en dilucidarse totalmente. Y si en ese transcurso ella presenta una candidatura presidencial y resulta electa, bueno, pues todavía quedaría inmunizada por la condición de presidenta, como lo está ahora mismo. O sea, si ella decide no apelar, por lo menos hasta diciembre del 2023, que es cuando se cumple este periodo de mandato vicepresidencial que ella ejerce, hasta diciembre del 2023, el 10 de diciembre del 2023, ella tiene inmunidad por su condición de vicepresidenta. Pero si presentara una candidatura en el 23 y gana, entonces esa inmunidad se prolongaría hasta que ella permaneciera en el cargo, si es que llega otra vez a la presidencia de la República. Pero ella ha dicho que no va a presentar candidatura y creo que esa es una... anoche veía en las protestas que se originaron inmediatamente un escenario anoche mismo de gente protestando frente a la Corte que la condenó en plazas públicas, diciendo que no, que aunque ella diga eso, el pueblo es el que manda y que si el pueblo le pide que sea candidata, ella deberá ser candidata. Pero yo creo que ella lo que pretende es, con esa declaración que dio anoche, generar la crisis política que definitivamente debe de venir en Argentina, y sería lo que ella utilizaría para mantener esa denuncia de que realmente lo que existe contra ella es un tema de persecución netamente política y de tribunales políticamente contaminados. Entonces, esa es la situación en Argentina y vamos a ver lo que va a pasar ahí en los próximos días. Por otro lado, José Luis se refería al resultado de ayer en las elecciones de la segunda vuelta para el escaño pendiente en el estado de Georgia para el Senado. Una derrota para el candidato republicano Herschel Walker, que la reconoció anoche mismo. El demócrata Rafael Warnock ganó sin ninguna duda la elección de segunda ronda, 51.817.465 votos para un 51.4%. El candidato republicano Walker, 1.719.868 votos para un 48.6%, de acuerdo al último cómputo que se está dando esta mañana, una ventaja de más de un 2%, y que el candidato republicano entendió que ya no era posible revertirla y por lo tanto anoche reconoció la derrota. El candidato republicano, un aliado de Donald Trump, apoyado por Donald Trump, y esto definitivamente significa una nueva derrota para Donald Trump y un nuevo mensaje al Partido Republicano de que si lo presenta a Trump como candidato en el 2024, probablemente todo este rechazo que se ha estado manifestando hacia candidatos apoyados por el expresidente podría afectar la candidatura republicana. Por eso nosotros hemos insistido permanentemente en que estamos seguros de que el Partido Republicano no va a presentar a Trump como candidato en el 2024. Y casi estoy seguro de que no nos vamos a equivocar con eso. ¿Cómo queda ahora la correlación política en los Estados Unidos ya luego de terminado todo el proceso? El Senado, 51 demócratas, 49 republicanos. ¿Cuál es la importancia de eso?
ya no se necesita de manera crítica el voto de la vicepresidenta como presidenta del Senado para venir a salvar una situación de empate que se pueda producir. Con esa ventaja de 2, aunque aparezca uno que desoiga la línea partidaria ante una determinada iniciativa legislativa, la situación podría todavía perfectamente salvarse. ¿Cómo queda la Cámara de Representantes? 222 republicanos, 213 demócratas, para completar 435, que es la matrícula general. Una diferencia de 9 escaños a favor de los republicanos, una diferencia también sumamente ajustada, y la diferencia básicamente la generan en Nueva York, que es bueno resaltarlo eso. Las diferencias internas entre el Partido Demócrata y Nueva York hizo que por lo menos 6 escaños que estaban en manos de demócratas pasaran a manos de republicanos. Algo casi impensable en un estado en donde los republicanos han tenido siempre muy pocas posibilidades, pero se pusieron a confrontar internamente entre los moderados y entre los progresistas de la extrema izquierda demócrata, y entonces vino ese resultado que los sorprendió a ellos y le robó por lo menos 6 escaños en la Cámara de Representantes. En cuanto a los gobernadores, 26 gobernadores republicanos a partir del resultado del 8 de noviembre. ¿Que le robó o le ganó? O sea, le ganaron, pero eran escaños que estaban garantizados regularmente, pues no fue un robo, en manos de demócratas. No fue un robo. Bueno, un término que utilicé, Eran escaños que tradicionalmente estaban... Los republicanos roban cuando ganan y los demócratas ganan cuando roban. Como tú lo quieras poner, Felipe. En cuanto a los gobernadores, 26 gobernadores republicanos, sobre todo en el sur y el centro de Estados Unidos. Ahí los republicanos quedan con 2 gobernadores menos, porque hasta las elecciones del 8 de noviembre tenían 28 gobernadores. Los demócratas quedan con 24, 2 más que hasta el 8 de noviembre, cuando tenían 22. En definitiva, yo creo que, y es lo que hay que resaltar con respecto al resultado en el estado de Georgia, ahora este estado, que era tradicionalmente republicano hasta las elecciones en que Joe Biden en el 2020 ganó en ese estado que era tradicionalmente republicano, pasa a convertirse prácticamente en un nuevo estado péndulo, que te puede votar hoy republicano, que te puede votar mañana demócrata, pero ya no es un bastión republicano como lo era hasta hace muy poco tiempo. Y para terminar, decir que Donald Trump, su empresa privada, la organización Trump, fue condenada ayer, declarada culpable en Nueva York por fraude fiscal. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues a sus funcionarios, a sus ejecutivos, se le creaba un mecanismo para la evasión de impuestos en cuanto a lo que tenía que ver con apartamentos de lujo, carros de lujo, los sueldos que recibían, mecanismo creado para que no pagaran impuestos por esos beneficios. Se le ha declarado culpable a la organización, van a tener que pagar una multa de 1.6 millones de dólares. Esto no afecta directamente a Trump ni a su familia, porque el tema es contra su empresa, pero definitivamente es un nuevo golpe para el expresidente de los Estados Unidos. Llévatelo, Cundo.